Hoy nos sumergiremos en una historia aterradora por su realidad, la historia de la familia Perón y la mansión del viejo Arnold, donde se mudaron. La mayoría de nosotros conocemos esta casa desde 2013, gracias a la película El Conjuro. La verdadera historia detrás de la franquicia de películas El Conjuro comienza en una granja rural en Rhode Island. La casa fue construida en 1736. A lo largo de los años, ha tenido muchos nombres, incluyendo Casa Dexter Richardson y Granja Old Brook. Cuando la familia Perón la compró en 1971, era conocida como la mansión del viejo Arnold. En enero de 1971, Roger y Caroline Perón, junto con sus 5 hijas, Andrea, April, Christine, Cindy y Nancy, se mudaron a la mansión del viejo Arnold, ubicada en las afueras de Rhode Island. La modesta casa histórica de 14 habitaciones se encuentra en un terreno de 200 acres. Todo parecía el lugar perfecto para criar a 5 hijos. Al principio, todo iba muy bien. La hermana mayor de 13 años, Andrea Perón, tenía su propia habitación, mientras que Nancy de 11 años y su hermana de 10, Christine, compartían otra. Las 2 hermanas más jóvenes, Cindy y April, también eligieron una habitación y la compartieron entre ellas. La casa era realmente grande y había espacio para todos los miembros de la familia Perón. Aunque al principio todo estaba bien y la familia se instaló pacíficamente en la mansión, Roger y Caroline no podían quitarse de la cabeza las últimas palabras del hombre que les vendió la casa. Cuando les entregó las llaves, les advirtió en un tono misterioso: no apaguen la luz por la noche. Tal vez fuera solo una advertencia amistosa de un vecino a otro, o tal vez no. Después de todo, en la América de la década de 1970, había una plaga de asesinos en serie aterradores, y el tono inquietante del hombre les hizo temblar de pies a cabeza. Por mucho que Roger y Caroline intentaran, no podían quitarse de la cabeza esa extraña precaución. No pasó mucho tiempo después de la mudanza antes de que comenzaran a ocurrir cosas misteriosas e inexplicables en su casa. La casa crujía y las puertas se cerraban solas, como si alguien susurrara. Caroline también notó que las cosas desaparecían con frecuencia. En varias ocasiones, de reojo, vio que la escoba se movía sola. Siempre la encontraba en un lugar nuevo y extraño. Además, escuchaba ruidos de arañazos, como si alguien estuviera rasguñando la tetera, incluso cuando no había nadie en la cocina. La mujer también encontraba pequeñas pilas de tierra en medio de la cocina. En una entrevista, Cindy Perón, la segunda hija menor, dijo: o bien todo se reorganizaba a mi alrededor en diferentes posiciones a como lo dejé, o todo estaba metido debajo de la cama. Iba a mis hermanas y les preguntaba: ¿qué hicieron con mis juguetes? Respondían: nada. ¿Por qué querríamos tocar tus chucherías, Cindy? Andrea también experimentó su parte de extrañezas y miedo. Siendo la mayor de las 5 hermanas, se despertaba muchas veces en medio de la noche porque sus hermanas entraban en su habitación, abrazándola fuertemente y llorando debido al miedo. En particular, Cindy, de 8 años, afirmaba que a veces escuchaba una voz aterradora en su habitación, y compartió esto con April. Juntas descubrieron que la voz susurraba: hay 7 soldados muertos en las paredes. Esto se repetía una y otra vez. Casi inmediatamente después de mudarse, las 5 hermanas notaron que la casa estaba habitada por espíritus. Aunque la mayoría de ellos parecían inofensivos e incluso algunas las consideraban amigables. Las niñas no siempre tenían miedo de los fantasmas e incluso hicieron amistad con uno de ellos, al que llamaron Manny. Cindy dijo: cuando nos mudamos por primera vez, una mujer venía durante los primeros 2 meses. Ella me besaba en la frente todas las noches. Pensé que era mi mamá. Su hermana mayor, Andrea, añadió:
mamá olía a jabón y tenía un color marfil. También sus perfumes olían a flores y frutas. Sin embargo, algunos espíritus eran más peligrosos. Por ejemplo, la familia no podía dormir por la noche debido a una voz que llamaba a su madre, y a las 5:15 de la mañana, sus camas se levantaban del suelo por una fuerza invisible. A veces, un olor a carne en descomposición impregnaba toda la casa, y había incluso apariciones. Las puertas se cerraban solas. Otro artículo publicado en agosto de 1977 para la revista Providence dice: una mañana me desperté antes del amanecer y vi algo que me heló de terror. Un fantasma estaba junto a la cama, con la cabeza de una anciana sobre un vestido gris. Una voz decía: sal, lárgate, te expulsaré con muerte y oscuridad. Todos estos incidentes resultaron ser demasiado insoportables para la familia Perón, y en un esfuerzo por comprender qué había en la casa con ellos, Carolyn comenzó a investigar la historia de la vieja propiedad de los Arnold. Se enteró de que la propiedad había pertenecido a una familia durante 8 generaciones, y muchos miembros de la familia murieron en circunstancias inexplicables o horribles, incluyendo un ahogamiento espeluznante en el arroyo cercano, asesinatos y suicidios. 8 generaciones de una gran familia vivieron y murieron en esta casa. Andrea Perón más tarde diría: algunos de ellos nunca se fueron. Según las noticias de WJR, el Libro Negro de Belleville, un antiguo registro del estado de la ciudad, describe que durante un año de su existencia, la propiedad llevó a sus dueños a 2 suicidios por ahorcamiento, un suicidio por envenenamiento, el asesinato de un niño de 11 años, 2 ahogamientos y hombres que murieron congelados, además de otras trágicas pérdidas. Sin embargo, las afirmaciones sobre una de las muertes fueron fuertemente impugnadas. Los historiadores locales señalan que los registros de una mujer son incorrectos. Ella murió en Oxford, Massachusetts, lo que significa que no perdió la vida en la granja. Los Perón se vieron obligados a quedarse en la mansión de Old Arnold porque habían gastado todo su dinero en la casa y no podían permitirse mudarse. Pronto, los amigables fantasmas parecieron cambiar por una fuerza más feroz y visible. Sin duda, el espíritu más siniestro y dañino de Old Arnold era una mujer llamada Bathsheba Sherman. Ella rompía vidrios y hacía que objetos inexplicablemente se movieran a través de la habitación. Este espíritu parecía estar particularmente enfadado en presencia de Carolyn Perón. Una noche, mientras Carolyn estaba sentada en la sala de estar, sintió de repente un dolor punzante en la pierna. Miró hacia abajo y vio que de una pequeña herida en su pantorrilla brotaba una gota de sangre, como si la hubieran pinchado con una aguja grande. Según Andrea Perón, cualquiera que sea el espíritu, ella era la ama de la casa y se enfurecía por la competencia, pensando que mi madre estaba tratando de ocupar ese lugar. Bathsheba atormentó constantemente a Carolyn durante los 10 años que la familia vivió en la mansión de Old Arnold. Las torturas eran tanto emocionales como físicas. Además del golpe en la pierna, se informa que el espíritu constantemente escondía las pertenencias de Carolyn. La mujer se sentía al borde de la locura y también experimentaba un agotamiento extremo, lo que la hacía emocionalmente desequilibrada. Sin embargo, por otro lado, se informa que Bathsheba era amable con Roger Perón. De hecho, la historia afirma que él solo veía el lado más amable de Bathsheba, con caricias y gestos cariñosos. El guionista y director de la película, El Conjuro, de 2013 se inspiró en gran medida en Bathsheba Sherman y la base de la mayoría de las tramas de las películas son los horrores que ella infligió a la familia Perón. Parecería que Bathsheba Sherman fue creada especialmente para Hollywood, pero Bathsheba Sherman fue muy real. Nació en 1812 en Rhode Island. Bathsheba Sayer se casó con Judson Sherman en Connecticut el 10 de marzo de 1844. La pareja era relativamente acomodada,
ya que Yadsen trabajaba incansablemente en la tierra, mientras que Bathsheba se quedaba en casa cuidando a su hijo Herbert, quien nació en 1849. Se dice que los Herman tenían 3 hijos adicionales, todos los cuales murieron antes de cumplir 7 años. Sin embargo, para verificar la veracidad de estas afirmaciones, no se han encontrado registros de censo. A pesar de la tranquilidad y la modesta vida que llevaban, los Herman a menudo fueron objeto de rumores locales. La gente del pueblo decía que Bathsheba era una bruja, y sintieron que sus sospechas se confirmaron cuando un niño a su cuidado murió en circunstancias misteriosas. Cuando se realizó una autopsia, el forense encontró evidencia impactante de que el cráneo del bebé había sido perforado por algo largo y afilado. Muchos afirmaban que era una gran aguja de costura, y que esto se hizo como parte de un ritual satánico. Naturalmente, los residentes locales comenzaron a chismear aún más sobre Bathsheba y su supuesta participación en el ocultismo, lo que llevó a que se presentara una demanda en su contra, aunque no hubo pruebas de que hubiera insertado la aguja y Bathsheba fue declarada inocente de todos los cargos. Sin embargo, esto no detuvo a los residentes del pueblo en su creencia en los rumores. Bathsheba murió el 25 de mayo de 1885. 4 años después de su muerte, su esposo Yadsen también falleció. Internet está lleno de rumores de que su cuerpo se convirtió literalmente en piedra en el momento en que exhaló su último aliento. Hay muchas publicaciones que afirman que murió de una forma inexplicable de parálisis. Esto desconcertó a los médicos e incluso los asustó. La verdadera causa de la muerte de Bathsheba es desconocida. Debido a la falta de pruebas, algunos creen que Bathsheba Sherman no fue realmente el espíritu malévolo en la mansión de Old Arnold. Según el Providence Journal, hay personas que afirman que el espíritu cruel en la mansión de Old Arnold fue en realidad la señora Arnold. Supuestamente, ella murió en el granero de la granja en el siglo XVIII. Sin embargo, este argumento ha sido fuertemente impugnado, dado que los registros históricos muestran que la única señora Arnold murió en el siglo XIX, específicamente en 1866, y se suicidó en su propia casa, ubicada a aproximadamente 1 milla de la mansión de Old Arnold. La conexión entre la granja y el espíritu de Bathsheba Sherman nunca fue probada. De hecho, fue simplemente una suposición hecha por los famosos investigadores de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warren. Naturalmente, no pudieron resistir la oportunidad de investigar las extrañas y malévolas cosas que sucedían en la familia Perroun en la mansión de Old Arnold. En la película, Caroline Perroun pidió a los famosos investigadores que examinaran los extraños acontecimientos en su casa. Sin embargo, en la vida real, fue una amiga de la familia quien contactó a los Warrens. Se informa que los Warrens hicieron muchas visitas a la propiedad durante los 10 años que la familia vivió allí. Sin embargo, a diferencia de la película, no fueron muy útiles. Por ejemplo, el juego de escondidas, una escena espeluznante en The Conjuring, en la que vimos a Caroline Perroun siendo poseída por un espíritu, supuestamente fue mucho peor en la vida real. El juego estaba basado en el juego de escondidas de su hija en la vida real. Un horrible incidente ocurrió después de 6 meses de mudarse a la mansión de Old Arnold. Cuando la joven Cindy decidió esconderse en el granero para que sus hermanas tuvieran dificultades para encontrarla, se metió en una caja de madera con una simple tapa de madera en lugar de una tapa normal. Según se informa, cuando intentó salir, descubrió que no podía mover la tapa. Al parecer, Cindy comenzó a gritar y empujar la tapa. Después de 20 minutos en la caja, comenzó a entrar en pánico, temiendo que se quedara sin aire, cuando su hermana Nancy la encontró y fácilmente levantó la tapa, liberando a Cindy histérica. Según la historia de la familia, Ed y Lorraine Warren sugirieron que era el espíritu de Bathsheba Sherman el que estaba persiguiendo a los Perroun.
Carolyn compartió cómo fue herida con un instrumento punzante, y los Warren señalaron que Bathsheba había sido acusada de lo mismo en relación con el niño cuando estaba viva. También se afirmó que se ahorcó. Por eso Carolyn pero a menudo veía el espíritu de una mujer con una soga alrededor del cuello. En la película El Conjuro, los Warrens lograron con éxito deshacerse del espíritu de Bathsheba, salvando las vidas de Carolyn y April pero en el proceso. Pero en la vida real, Ed y Lorraine Warren no fueron tan útiles. Se informa que en una de sus visitas realizaron una sesión en compañía de un sacerdote y un medium en un intento de comunicarse con los espíritus que atormentaban a la familia Perón. En medio del ritual, Carolyn supuestamente fue poseída por el espíritu de Bathsheba. Las 5 hijas de los Perón fueron apartadas de la sesión, aunque Andrea afirmó que secretamente lo observó y escribió en sus memorias: pensé que perdería la conciencia. Mi madre comenzó a hablar en un idioma que no era de este mundo, no con su propia voz. Su silla se levantó en el aire, y ella fue arrojada alrededor de la habitación. La hermana menor, Cindy, también se escondió con ella para espiar. Ella recordó el incidente: los Warren intentaron ayudar, pero en realidad nuestras cosas empeoraron. Preocupado por la estabilidad mental de su esposa, Roger Perón expulsó a los Warren y les prohibió investigar más fantasmas en la casa. El señor Roger Perón, de 77 años, recordaría más tarde: estaba poseída, todo su cuerpo estaba distorsionado y duró varias horas, luego expulsé a los Warren. Las angustias familiares terminaron en 1980 cuando Roger y Carolyn lograron vender la mansión de Old Arnold y se mudaron a Georgia para reconstruir sus vidas. Durante los siguientes años, los residentes de esa casa hicieron todo lo posible para evitar ser perseguidos. Sin embargo, uno de los propietarios posteriores de la mansión de Old Arnold afirmó rotundamente no estar de acuerdo con los Perón. Compró la propiedad en 1987 y hasta el día de hoy afirma que no fue perseguido. Ni la malévola Bathsheba ni los espíritus amigables. Norma Sutcliffe vivió allí felizmente e incluso presentó una demanda contra la película para ser compensada por los fanáticos que a menudo violaban su paz al ingresar a su propiedad. En 2019, la mansión de Old Arnold fue nuevamente puesta en el mercado inmobiliario y fue comprada por Corey Innes y su esposa Jennifer. A diferencia del propietario anterior, la pareja afirmaba experimentar actividad paranormal con frecuencia, como pasos y golpes en las puertas. Sin embargo, ninguno de ellos había encontrado fantasmas tan de cerca como la familia Perón en la década de 1970. A diferencia de los Perón y Norma Sutcliffe, Corey y Jennifer daban la bienvenida a los espíritus. Cuando se mudaron, afirmaron que durmieron en un pequeño ala de la casa durante los primeros 4 meses para no cruzar los límites con lo sobrenatural. Cuando finalmente abrieron la puerta entre la casa principal y el ala pequeña, vieron una figura fantasmal misteriosa. Esto es lo que recuerda Corey: recuerdo que, mirando eso, Jennifer dijo, ¿qué diablos es esto? Fue muy rápido, y ella dijo, genial, y nos dimos un choque de 5. Muchos dudan de la existencia de lo sobrenatural, pero a pesar de sus críticas, los Perón siguen siendo firmes en que su historia es verdadera. En una entrevista con Estados Unidos Today, Andrea Perón dijo, tanto mi madre como yo preferiríamos tragar nuestra lengua antes que mentir ahora. La gente es libre de creer lo que quiera, pero sé lo que experimentamos. Lorraine Warren afirmó que todavía se siente traumatizada por los eventos en la mansión de Old Arnold, diciendo que lo que sucedió allí fue increíblemente aterrador. Un crítico de mucho tiempo una vez dijo que los Warren son buenos para contar historias de fantasmas. Podrían haber actuado en muchas películas basadas en historias que tejieron, pero no hay absolutamente ninguna razón para creerles. A pesar de las críticas, la familia Perón apoyó la película. En una entrevista,
Andrea Perón dijo que el elenco es perfecto, los niños se parecen a nosotros. También elogió al director James Wan, diciendo que logró capturar la esencia de lo que ella y su familia vivieron. A pesar de que la película se estrenó hace muchos años, en 2013, su historia es aún más antigua. Y aunque algunos crean y otros no, ya hemos sacado nuestras conclusiones.